¿Sabías que algunas comidas pueden tener consecuencias espirituales devastadoras? No hablamos de salud física, sino de cómo ciertos alimentos, cuando son consagrados o usados en contextos ocultistas, se convierten en portales para la opresión espiritual. En 1 Corintios 10:20, Pablo advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Este versículo nos revela una verdad crucial. No todo lo que comemos es inofensivo espiritualmente. Hoy veremos cómo algunas comidas están siendo utilizadas como instrumentos para debilitar tu conexión con Dios. Te mostraremos cómo identificar estos alimentos, entender su trasfondo espiritual y tomar decisiones que protejan tu alma. Este no es un tema de superstición, sino de discernimiento. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha intentado infiltrarse en las áreas más cotidianas de la vida humana para sembrar confusión, abrir puertas espirituales y, sobre todo, cortar la comunión entre el hombre y Dios. Y si hay una actividad que todos realizamos a diario, una acción tan normal que raramente cuestionamos, es la de comer. Lo hacemos por necesidad, por placer, por costumbre. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que el acto de alimentarse tiene una dimensión espiritual profunda. Lo que entra por la boca no solo afecta el cuerpo, sino también el alma. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero esta declaración, muchas veces mal interpretada, no niega la influencia espiritual de lo que consumimos, sino que apunta a la pureza interior como el reflejo real de la santidad. Lo que olvidamos es que en la Biblia muchas comidas estuvieron directamente asociadas a pactos, sacrificios, idolatría o consagraciones espirituales. Comer no es un acto neutral. Comer puede ser una puerta. En el Antiguo Testamento encontramos numerosas advertencias sobre alimentos ofrecidos a ídolos. En Deuteronomio 32:17 se nos dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, nuevos, venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estos sacrificios no eran solo rituales externos. Aquellos que comían de esos sacrificios se hacían partícipes del altar espiritual al cual habían sido ofrecidos. No se trataba simplemente de carne o pan. Se trataba de alianzas invisibles que se sellaban por medio de la ingestión. Y esta realidad espiritual, aunque antigua, sigue activa hoy. Pablo fue claro al respecto cuando escribió en 1 Corintios 10:20-21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta palabra no era una hipérbole ni una advertencia simbólica. Pablo hablaba a una iglesia rodeada de prácticas paganas, de rituales donde se consagraban alimentos a entidades espirituales y luego se compartían en banquetes comunitarios. La advertencia no era sobre higiene ni sobre costumbres alimenticias, sino sobre contaminación espiritual. Comer lo ofrecido a ídolos era sentarse en la mesa de los demonios, entrar en comunión con fuerzas que no proceden de Dios. Y esto sigue sucediendo. Hoy en día, muchas comidas que consumimos con normalidad tienen orígenes y propósitos espirituales ocultos. Comidas que han sido consagradas en rituales de santería, preparadas para ofrecer protección, éxito, amor o abundancia, pero que en realidad son portadoras de un espíritu extraño,
Muchas personas reciben estos alimentos de manera inocente, sin saber que al comerlos están participando de un pacto que nunca firmaron conscientemente, pero que sí afecta su vida espiritual. Hay testimonios de personas que después de comer cierto plato en una reunión familiar, comenzaron a experimentar pesadillas, ataques de ansiedad, una sensación de opresión espiritual o incluso enfermedades inexplicables. Al investigar la fuente de la comida, descubrieron que había sido parte de una ceremonia. La comida fue el canal, el plato fue la puerta. Recordemos que en la historia de Israel, uno de los medios principales que usaron los enemigos para hacer tropezar al pueblo fue justamente la comida. En Números 25 se nos relata cómo las mujeres moabitas invitaron a los hombres de Israel a sacrificios paganos y luego los indujeron a participar en banquetes en honor a dioses falsos. Lo que comenzó como un simple acto de hospitalidad terminó en un acto de idolatría masiva. El versículo 2 dice: estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Comer fue el punto de entrada, comer fue el comienzo de la caída. Este patrón se repite en diferentes culturas y épocas. Hoy muchas personas participan en comidas relacionadas con celebraciones espirituales ajenas al Dios vivo. Alimentos preparados en el contexto de rituales de Día de Muertos, altares familiares dedicados a ancestros, platos bendecidos por santeros o curanderos, comidas entregadas como parte de pactos o promesas hechas a santos sin discernimiento. Lo que parece una tradición cultural inofensiva, en realidad está cargado de una espiritualidad distorsionada. Y aunque la comida no tiene poder por sí misma, lo que representa y el altar del cual proviene, sí lo tiene. Muchos creyentes hoy están espiritualmente debilitados, ¿no?, luchando con opresión, confusión, falta de paz, sin darse cuenta de que han abierto una puerta a través de algo tan simple como una comida. Han compartido una mesa sin discernir su origen. En Hebreos 13:10 se nos dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Este versículo revela que hay alimentos que corresponden a ciertos altares. No todo se puede comer desde cualquier mesa. El altar determina el tipo de comunión. Si el alimento viene de un altar profano, contaminado, invocado con nombres ajenos al Dios verdadero, entonces su consumo puede traer consecuencias espirituales serias. No es superstición, es discernimiento. No se trata de vivir con paranoia, sino con sabiduría. Así como no dejarías entrar a cualquier persona en tu casa sin saber quién es o de dónde viene, tampoco deberías abrir tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a todo tipo de comida, especialmente si hay señales espirituales de su procedencia. El discernimiento espiritual es más necesario que nunca, porque estamos en una generación que ha normalizado la mezcla. Se sirven platos con ingredientes consagrados en altares ocultos y se los ofrecen como gestos de cariño o cultura, cuando en realidad son instrumentos de opresión. Recuerdo el caso de una mujer que comenzó a experimentar fuertes bloqueos espirituales. Sus oraciones no fluían, sentía una presión constante en el pecho. Su descanso nocturno se volvió perturbador. No había pecado consciente en su vida, pero algo había cambiado. Al buscar ayuda en consejería espiritual, el Espíritu Santo trajo revelación. Durante una reunión familiar había recibido un postre tradicional preparado por una tía conocida por sus prácticas de santería. La comida había sido bendecida en un altar. Aunque ella no lo supo, en ese momento, al ingerirla, abrió una puerta espiritual. Tras un proceso de oración,
renuncia y consagración, los síntomas desaparecieron. Su comunión con Dios fue restaurada. Fue solo un postre, pero fue un canal. Este no es un llamado al temor, sino a la vigilancia espiritual. En tiempos de Elías, el pueblo de Israel había caído en sincretismo, adorando a Dios, pero también participando en prácticas de Baal. Elías los confrontó en Primero de Reyes 18:21, diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hoy el clamor sigue siendo el mismo. No podemos seguir mezclando lo sagrado con lo profano. No podemos comulgar en la mesa del Señor y al mismo tiempo aceptar comida de altares paganos como si fuera irrelevante. La mesa, desde una perspectiva espiritual, es un lugar de comunión, pacto y transferencia. Lo vemos en el Nuevo Testamento con la Santa Cena. Cuando Jesús parte el pan y comparte el vino, no está simplemente dando un símbolo visual, está transmitiendo vida, alianza, herencia. En Lucas 22, 29, 20 leemos: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Comer de su cuerpo y beber de su sangre es participar de su sacrificio, aceptar su cobertura, su salvación. Entonces, ¿cómo ignorar que también hay comidas que transmiten otros pactos? Si el pan de vida nos da acceso a la eternidad, ¿por qué dudar que hay otros alimentos que pueden abrirnos puertas a realidades espirituales contrarias a Dios? El enemigo es astuto y no necesita grandes rituales para operar. A veces todo lo que necesita es un descuido, una falta de discernimiento, una aceptación ciega. Lo que tú llamas comida, él lo llama portal. Lo que tú ves como cortesía, él lo ve como oportunidad. Cada vez que comemos algo sin preguntarnos de dónde viene espiritualmente, corremos el riesgo de sentarnos en una mesa que no ha sido preparada por Dios. Por eso debemos volver al principio de consagrar todo lo que recibimos. En 1 Timoteo 4, 4 a 5 se nos dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero observa bien el énfasis: si se toma con acción de gracias, si se ora, si se consagra. Esto no es automático. No todo lo que se presenta como comida debe ser recibido sin filtro. Orar por los alimentos no es una rutina religiosa, es un acto de santificación. Es declarar que ese alimento ha sido separado del uso común, limpiado de toda consagración ajena, dedicado al servicio de Dios. Cuando la iglesia retome el poder de la oración, cuando cada creyente comprenda que comer también es un acto espiritual, las puertas que hoy están abiertas por descuido comenzarán a cerrarse. La opresión será reemplazada por libertad. La confusión por claridad. La pesadez espiritual por gozo y paz. Porque el pueblo de Dios no fue diseñado para vivir mezclado, sino para vivir separado, santo, consagrado. Y esa consagración comienza en la mesa. No importa si el alimento fue preparado con las mejores intenciones. Si su origen está ligado a prácticas espirituales que no honran a Dios, entonces debemos alejarnos. Así como Daniel se negó a comer los manjares del rey porque entendía que eran parte de una cultura y una consagración pagana, también nosotros debemos tener la valentía de decir no. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Esa decisión aparentemente pequeña fue el inicio de una vida marcada por la excelencia espiritual y el favor de Dios. La pureza comenzó por lo que no quiso comer. Hoy el Espíritu Santo nos llama a lo mismo, no a vivir bajo normas alimenticias, sino a vivir con discernimiento,
no a juzgar a otros por lo que comen, sino a vigilar nuestra comunión, no a temer cada plato, sino a consagrar cada comida. Y si alguna vez recibiste alimentos cuyo origen ahora reconoces como contaminado, no temas. Hay perdón, hay liberación, hay restauración. Lo único que necesitas es orar, arrepentirte, renunciar a todo pacto involuntario y consagrarte nuevamente al único altar verdadero, el altar de Cristo. Porque en su mesa hay vida, hay verdad, hay plenitud. Y cuando comes de su pan, nada puede tocar tu alma. ¿Estás listo para mirar tu mesa con ojos espirituales? ¿Estás dispuesto a cerrar puertas que quizás nunca supiste que habías abierto? Esta es la hora de despertar, de limpiar tu altar personal y de comenzar una nueva etapa donde incluso lo que comes sea para la gloria de Dios. Porque si el enemigo ha usado la comida como arma, hoy Dios la usará como símbolo de restauración. La mesa volverá a ser sagrada y tú volverás a tener paz. Desde una perspectiva espiritual, pocas acciones cotidianas tienen un significado tan profundo y cargado de implicaciones como el acto de sentarse a la mesa. Comer no es solo satisfacer una necesidad biológica, es una forma de comunión. En toda la Escritura, la mesa representa un espacio donde se forjan pactos, se sellan alianzas y se manifiestan intenciones espirituales. En el antiguo Israel, cada altar implicaba una ofrenda y cada ofrenda tenía un propósito espiritual específico. Comer en este contexto era participar de ese propósito. No se trataba de alimentarse, se trataba de compartir la esencia del altar. Es por eso que cuando hablamos de comidas utilizadas para atacarte espiritualmente, debemos entender que no solo importa lo que se come, sino en qué mesa ha sido preparado ese alimento y bajo qué autoridad espiritual ha sido puesto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la mesa es una plataforma espiritual. En Éxodo, cuando Dios establece el tabernáculo, ordena la colocación de la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa, que debía estar permanentemente delante de su presencia, contenía panes que eran ofrecidos cada día como recordatorio de la provisión divina. No eran solo panes, eran señal de pacto, testimonio de comunión. Comer de ese pan era símbolo de pertenencia al pueblo apartado por Dios. Por el contrario, cuando el pueblo se desviaba y comenzaba a participar en banquetes ofrecidos a dioses paganos, la mesa se transformaba en altar de idolatría. En Números 25, la caída de Israel se selló precisamente en una comida. La mesa fue el puente hacia la rebelión espiritual. Comer fue participar. La mesa fue el altar. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el simbolismo se intensifica. Jesús, antes de ser entregado, decide reunirse con sus discípulos en la celebración de la Pascua. No fue un acto ceremonial vacío, fue una preparación espiritual. En esa última cena, Jesús parte el pan y lo llama su cuerpo. Levanta la copa y la llama su sangre. En ese momento establece el nuevo pacto. Lucas 22, 19 a 20 dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La mesa no era un simple momento fraterno, era una proclamación del reino, una manifestación de redención, una transferencia de autoridad. Quien participaba de esa mesa entraba en una alianza espiritual que redefinía su identidad y destino. El apóstol Pablo entendió este principio con claridad. En su carta a los Corintios confrontó una práctica común entre los creyentes de aquella comunidad: participar de comidas consagradas a ídolos en banquetes públicos. Su respuesta fue contundente. En 1 Corintios 10:21 afirmó: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa
del Señor y de la mesa de los demonios. Esta declaración revela una verdad espiritual de peso eterno. Cada mesa tiene un dueño. Cada banquete tiene una cobertura espiritual. Comer en una mesa consagrada a ídolos no es simplemente una cuestión cultural o de cortesía. Es una transacción espiritual que implica comunión con lo que esa mesa representa. Pablo no lo presenta como una simple advertencia, sino como una imposibilidad teológica. No se puede pertenecer al altar de Cristo y al mismo tiempo participar del altar de demonios. Es uno u otro, luz u oscuridad, comunión o contaminación. Este principio es aún más urgente en el tiempo presente. Vivimos en una época donde la mezcla se ha normalizado. Se presentan mesas como espacios de inclusión, de tradición, de costumbre, sin discernir que muchas de ellas están espiritualmente activas con propósitos contrarios a la voluntad de Dios. Se bendicen alimentos invocando nombres ajenos al Altísimo. Se preparan platillos con rituales que involucran palabras, símbolos y elementos ofrecidos a potestades. Se sirven mesas donde se honra a muertos, espíritus ancestrales o deidades territoriales. Y el creyente, si no tiene discernimiento, puede sentarse en esas mesas sin comprender que está cediendo terreno espiritual. No es solo una comida, es una alianza. En el Antiguo Testamento los profetas constantemente denunciaron esta mezcla. Isaías en su capítulo 65 advierte sobre quienes preparan mesa para la tropa y vierten libaciones para el Dios del destino. Estas prácticas eran comunes y Dios las aborrecía. Preparar una mesa para otro Dios era señal de traición espiritual. Participar de ella era rechazar el pacto con Jehová. Dios no compartía su gloria ni su altar. Él no aceptaba un corazón dividido. La santidad de su pueblo debía reflejarse en cada aspecto de la vida, incluyendo la mesa. Por eso, en Levítico encontramos leyes precisas no solo sobre qué comer, sino también sobre cómo y con quién compartir los alimentos. Todo estaba orientado a mantener la pureza del pacto. Hoy no vivimos bajo las leyes ceremoniales del antiguo pacto, pero el principio espiritual sigue vigente. La mesa sigue siendo altar. La comida sigue siendo acto espiritual. Y el enemigo, sabiendo esto, ha hecho de la comida una herramienta para establecer comunión con su reino. En muchas prácticas ocultistas, las comidas juegan un rol central. Se preparan ofrendas comestibles para establecer pactos, llamar espíritus, obtener favores. Se colocan alimentos en altares domésticos para honrar entidades espirituales. Se realizan cenas rituales donde cada plato representa una invocación. La intención no está en la comida, sino en la mesa. Lo que se transfiere no es el sabor, sino la comunión espiritual que esa mesa representa. Por eso es imprescindible entender que no toda mesa es compatible con la mesa del Señor. No toda invitación es inofensiva. No toda comida debe ser aceptada sin discernimiento. En Hebreos 13:10, el autor declara: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esta afirmación no solo establece separación, sino exclusividad. Hay un altar reservado para el pueblo del pacto. Y participar de él requiere pureza, santidad, discernimiento. No se trata de legalismo, se trata de fidelidad espiritual. Comer en el altar correcto es parte de vivir bajo la cobertura del pacto eterno. Jesús mismo, cuando confrontaba a los religiosos de su tiempo, no los acusaba solo por su doctrina, sino también por sus actos externos que revelaban una falta de integridad espiritual. En Mateo 23:25 les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La comida no era el problema era el corazón detrás del acto.
La mesa no era santa solo por su apariencia, sino por su consagración. Este principio nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestras propias mesas. ¿Quién las preside? ¿Quién las consagra? ¿Qué tipo de comunión ocurre cada vez que comemos? La Escritura nos muestra que incluso el cielo se representa como un banquete. En Apocalipsis 19:9 se menciona: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es una imagen gloriosa, una fiesta espiritual, donde la mesa es presidida por Cristo mismo. Cada vez que nos sentamos a comer, estamos ensayando ese día. Pero si nuestra mesa está consagrada a otros propósitos, si nuestra comida está ligada a otras autoridades espirituales, entonces estamos ensayando un banquete equivocado. Nos estamos preparando para una comunión contraria a la del reino. En este contexto, la oración por los alimentos no debe ser una costumbre vacía. Debe ser una declaración espiritual, debe ser un acto de consagración real. No oramos por cortesía, oramos por santificación. En 1 Timoteo 4:4-5 se afirma: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El alimento puede ser limpiado si está bajo el dominio de Dios, pero si ha sido preparado en un altar extraño, si ha sido ofrecido con intenciones contrarias al reino, no puede ser asumido con ligereza. La oración no anula pactos previos si no hay discernimiento, renuncia y consagración real. Por eso es esencial que el creyente no solo ore, sino que discierna. No basta con rechazar lo abiertamente maligno. Es necesario discernir lo que se presenta como neutral, pero tiene origen espiritual contaminado. El enemigo rara vez se manifiesta con evidencias explícitas. Su estrategia más efectiva es el disfraz. Lo presenta como tradición, como costumbre, como afecto cultural, pero detrás de cada plato puede haber una intención espiritual. Y si el creyente no se detiene a examinar la mesa, terminará participando de pactos que comprometen su pureza espiritual sin siquiera saberlo. La falta de discernimiento ha llevado a muchos a vivir en esclavitud sin comprender la causa. La solución no está en vivir con miedo, sino con sabiduría. No en aislarse del mundo, sino en consagrar cada aspecto de la vida al Señor. Cuando la mesa está bajo el señorío de Cristo, cuando el alimento ha sido recibido con acción de gracias y santificado por la palabra, entonces hay comunión verdadera. Pero si la mesa ha sido profanada, si el alimento ha sido invocado en nombre de potestades ajenas a Dios, entonces ese acto se convierte en puerta abierta. La comunión se quiebra, la protección se debilita y el enemigo gana acceso. Por eso el llamado de hoy es a levantar altares puros, a restaurar la santidad de nuestras mesas, a no compartir comida sin saber bajo qué autoridad espiritual ha sido preparada, a discernir si la mesa en la que te sientas es la del Señor o la de los demonios. Porque una mesa no es solo un mueble, es un altar. Y en cada altar se establece una comunión. Comer no es solo ingerir, es participar. Y en el mundo espiritual, lo que participas determina a quién perteneces. Este es el tiempo de volver al diseño original, de examinar cada aspecto de nuestra vida a la luz de la verdad, de entender que hasta lo más simple puede ser una llave que abre o cierra dimensiones espirituales. No se trata de rechazar la comida, se trata de santificar la mesa. No se trata de temor, se trata de fidelidad. Y en esa fidelidad encontramos cobertura, claridad, autoridad y comunión verdadera con aquel que nos llamó a vivir separados para Él. Porque su mesa no solo alimenta el cuerpo, alimenta el alma. Y todo lo que proviene de ella está cargado de vida eterna.
Desde los tiempos antiguos, la estrategia del enemigo ha sido infiltrar el alma humana a través de lo aparentemente insignificante. En su astucia, ha sabido ocultarse en lo cotidiano, en aquello que parece inofensivo, en lo que no despierta sospechas. Así como la serpiente se presentó en el Edén no con fuerza, sino con sutileza, también hoy se camufla en gestos comunes, en hábitos repetidos, en platos que se sirven sin cuestionamientos. Uno de los ataques más eficaces contra la vida espiritual del creyente ocurre en un terreno que muchos no vigilan: el discernimiento. El enemigo sabe que cuando la mente está nublada, la voz de Dios se vuelve lejana. Cuando el discernimiento se debilita, la dirección del Espíritu Santo es reemplazada por la confusión, la duda o el silencio. Y entre los medios que utiliza para lograrlo, se encuentran comidas que, sin ser reconocidas, han sido preparadas o consagradas con fines que contradicen el reino de Dios. La Escritura nos enseña que uno de los tesoros más preciados en la vida espiritual es la capacidad de discernir. No se trata de una habilidad humana, sino de un don espiritual que permite distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo engañoso, entre lo que procede de Dios y lo que, aunque tenga apariencia de bien, proviene de las tinieblas. Hebreos 5:14 afirma: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no se forma de manera automática. Requiere práctica, comunión, sensibilidad, y todo lo que afecta esa sensibilidad puede debilitarlo. Una de esas causas es lo que se consume. No toda comida afecta por su composición natural. Lo que realmente tiene impacto espiritual es su origen, su propósito y su consagración. En muchas culturas, ciertos alimentos son preparados con el objetivo de generar alteraciones espirituales. Se hacen invocaciones específicas, ¿no? Se utilizan ingredientes seleccionados no por su sabor, sino por su simbolismo. En esos momentos, la comida deja de ser neutral. Se convierte en un medio de transmisión espiritual. Cuando alguien la consume, recibe no solo nutrientes, sino también una influencia que opera en lo invisible. Esa influencia puede embotar los sentidos del espíritu, confundir la percepción, alterar la paz interior y bloquear la comunión con Dios. En el libro de Isaías, el profeta denuncia una generación que ha perdido toda capacidad de discernimiento. Isaías 5:20 a 21 declara: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta pérdida de claridad no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de una acumulación de decisiones, de exposiciones repetidas a lo profano, de puertas abiertas por medio de actos ignorados. Uno de esos actos es el consumo habitual de alimentos contaminados espiritualmente, no por su sabor, sino por su origen. En el plano espiritual, la comida tiene el poder de sellar pactos, de transferir estados, de influir en la sensibilidad del alma. La Biblia no lo oculta. En Génesis 3, la caída del hombre comienza con un acto de alimentación. La mujer vio que el fruto era agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, y comió. Ese acto cambió su percepción, no solo física, sino espiritual. Después de comer,
up in the heat. Palm sweat, sharp gaze, you feel that beat. I came with a fire under my toe. Oh, hurt, fresh pride, now I'm the one. Yeah, you talk big, baby, I'm moving time. Heel tap, heart stare, I cut the line. Red scar from my wrist like a warning sign. Every no you gave me turns into wine. Spin me once more, watch me hold my ground. Yeah. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Sus ojos se abrieron, pero no para ver con claridad, sino para experimentar vergüenza. El discernimiento fue sustituido por la confusión. El pecado entró por medio de una comida. Lo que se consume afecta lo que se percibe. Hay comidas que han sido consagradas con el objetivo de sedar el alma. El enemigo no necesita ataques frontales cuando puede operar a través de lo sutil. Una comida ofrecida en honor a espíritus ajenos, aunque sea presentada como cortesía, puede traer confusión espiritual. Los sueños se vuelven turbios, las oraciones se sienten estancadas, la conciencia se vuelve borrosa. En lugar de claridad, viene pesadez. En lugar de paz, se instala una tensión inexplicable. En lugar de dirección aparece el desánimo. No hay pecado manifiesto, no hay rebeldía abierta, pero algo se ha desplazado en el interior.
El Espíritu Santo ya no fluye con la misma libertad. El alma ya no discierne con la misma precisión. Esa pérdida de agudeza espiritual muchas veces tiene una raíz no reconocida, una comida contaminada. En el Antiguo Testamento Dios estableció leyes alimentarias que no solo respondían a razones sanitarias, sino también a una lógica de separación espiritual. El pueblo de Israel debía distinguirse incluso en lo que comía. No todo era permitido, no todo era puro, no todo era aceptable. Esta separación no buscaba imponer cargas innecesarias, sino enseñar el principio de santidad. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esa santidad debía reflejarse en cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se ingería. En el Nuevo Testamento, aunque se anula la obligación ceremonial de esas leyes, el principio espiritual permanece. Todo lo que el creyente consume debe ser consagrado y discernido. No se trata de legalismo, se trata de mantener intacta la comunión con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:21-22, el apóstol Pablo exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta exhortación incluye la vigilancia sobre lo que se permite entrar al cuerpo, especialmente cuando proviene de entornos cargados de simbolismo espiritual contrario al Evangelio. Comer sin discernimiento es participar sin vigilancia. Participar sin vigilancia es abrir puertas sin saber a dónde conducen. Una de las maneras más claras en que el enemigo debilita el discernimiento es mediante la repetición de actos aparentemente inocentes. Cuando se repite una acción sin reflexión, ésta se convierte en hábito. Y un hábito sin discernimiento es un terreno fértil para el adormecimiento espiritual. Comer lo ofrecido en contextos espirituales equivocados de forma repetida lleva al alma a una insensibilidad creciente. Lo que antes despertaba alerta, ahora se acepta como normal. Lo que antes generaba incomodidad, ahora se tolera. El alma se adormece, el espíritu se apaga, el discernimiento se pierde y el enemigo gana terreno sin resistencia. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre en un vacío. Requiere un entorno que no esté contaminado por elementos que distorsionen la percepción espiritual. Una alimentación espiritualmente limpia es parte de esa renovación, porque lo que se consume afecta el cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si el templo está contaminado, el entendimiento se debilita. Si el entendimiento se debilita, la voluntad de Dios se vuelve difícil de percibir. No por falta de revelación divina, sino por saturación de interferencia espiritual. El silencio de Dios en muchas vidas no es ausencia, sino resultado de interferencias. Cuando el altar está contaminado, la voz se pierde. Cuando la mesa está profanada, la comunión se interrumpe. Cuando el cuerpo recibe lo que ha sido consagrado a otros espíritus, el discernimiento se debilita. Y sin discernimiento, el creyente queda expuesto. Proverbios 3:5-6 exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero cuando la mente está saturada de confusión, cuando el espíritu está embotado, incluso el consejo divino suena distante. Es allí donde muchos comienzan a tomar decisiones desde la emoción, desde la lógica humana,
o desde la presión de las circunstancias. Y esas decisiones, al no ser guiadas por el Espíritu, terminan en caminos torcidos, en ciclos de frustración, en desvíos innecesarios. La palabra de Dios ofrece una solución clara: consagración. No una consagración superficial, sino una decisión profunda de apartarse de todo lo que afecte la claridad espiritual. Esto incluye abstenerse de consumir alimentos que han sido preparados bajo invocaciones espirituales ajenas al reino. Incluye también la práctica constante de la oración antes de cada comida, no como un acto mecánico, sino como una declaración de separación, de santificación, de dominio espiritual. Filipenses 1, 9 a 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese conocimiento incluye el discernimiento necesario para aprobar solo aquello que fortalece el espíritu, no lo que lo debilita. Cuando el discernimiento es restaurado, la comunión se vuelve fluida. La oración se siente viva, la palabra adquiere frescura, la guía del Espíritu se vuelve constante. Y muchas veces ese cambio ocurre cuando se identifica la raíz de ver el embotamiento espiritual. A veces esa raíz no está en un pecado oculto, sino en un acto inadvertido, haber consumido algo que selló una alianza equivocada. La buena noticia es que toda alianza puede ser rota en el nombre de Jesús. Todo pacto involuntario puede ser anulado por el poder de la sangre del Cordero. Y todo velo que cubre el entendimiento puede ser removido cuando el alma se vuelve a Dios en humildad y entrega total. El enemigo ha usado la comida como arma para debilitar el discernimiento del pueblo de Dios, pero cuando este pueblo despierta, cuando recupera la vigilancia, cuando decide examinar lo que consume, las cadenas caen, la claridad regresa, la visión se restablece y la sensibilidad espiritual se renueva, porque el Dios que llamó a su pueblo a ser santo también lo capacita para vivir en santidad. El Espíritu Santo no se apaga por accidente, se apaga cuando el templo se contamina. Pero si ese templo se limpia, si esa mesa se santifica, si ese cuerpo se consagra, entonces la voz de Dios vuelve a resonar con fuerza, guiando, corrigiendo, fortaleciendo y llevando a cada hijo a la plenitud del propósito para el cual fue llamado. Este es el tiempo de restaurar la mesa, de revisar con qué nos alimentamos, de renunciar a toda comida que haya sido contaminada espiritualmente, de elegir una vida de discernimiento, no por miedo, sino por amor a aquel que nos compró con su sangre. Porque el alma que discierne es el alma que permanece firme, y la vida que vigila lo que consume es la vida que permanece encendida por la llama del Espíritu. El enemigo no siempre ataca con violencia frontal. Muchas veces su estrategia es mucho más sutil, mucho más refinada, mucho más camuflada. No se presenta con forma de monstruo ni con gestos amenazantes, sino que se esconde detrás de lo común, lo cultural, lo tradicional, lo aparentemente inofensivo. En esa sutileza se encuentra el verdadero peligro. Porque mientras el creyente baja la guardia por creer que todo está bajo control, se abren puertas que afectan la dimensión espiritual sin que haya conciencia de ello. Dentro de estas estrategias, una de las más efectivas ha sido siempre disfrazar lo profano con apariencia de afecto, lo oscuro con forma de costumbre, lo consagrado a las tinieblas con el disfraz de lo familiar. Comidas presentadas como gestos de amor, ofrendas que no parecen tales, mesas que no se identifican como altares, pero que en el mundo espiritual tienen una carga densa
y peligrosa. La Escritura lo revela una y otra vez. Satanás no se disfraza de amenaza, sino de ángel de luz. Pablo lo declara en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este disfraz puede adoptar muchas formas, pero en el contexto que estamos abordando, una de las más frecuentes es la comida. No hablamos de lo que está visiblemente contaminado o claramente relacionado con prácticas espirituales contrarias a Dios, sino de aquello que ha sido revestido de afecto, de tradición, de celebración, de empatía. Ofrecer comida es una de las formas más comunes de mostrar cercanía, de establecer vínculos, de compartir. Pero cuando esa comida ha sido utilizada como ofrenda, cuando ha sido consagrada a una entidad espiritual, cuando ha sido colocada en un altar pagano, entonces su función cambia completamente. Lo que parece un acto de hospitalidad se transforma en un canal de transferencia espiritual. Esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree. En muchas culturas se preparan alimentos con intención espiritual, aunque quienes los reciben no lo sepan. Se cocinan platos específicos durante fechas marcadas por celebraciones espirituales ajenas al Evangelio. Se colocan alimentos en altares familiares donde se rinde culto a los muertos, a los espíritus ancestrales, a entidades regionales que, aunque hayan sido incorporadas como parte del folclore, no son más que manifestaciones demoníacas. En esos contextos la comida deja de ser neutral, se convierte en una extensión del altar, y cuando alguien la recibe sin discernimiento, está recibiendo más que un gesto. Está participando de una comunión espiritual con aquello que ha sido invocado o adorado a través de ese acto. La palabra es clara en cuanto a los peligros de esta participación. En Deuteronomio 32:38, Dios confronta al pueblo diciendo: ¿dónde están sus dioses? La roca en quien se refugiaron, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Que se levanten y los ayuden, que les sirvan de refugio. Esta declaración no es simbólica, es literal. Comer de los sacrificios ajenos era volverse cómplice de su adoración. Era decir con el acto lo que no se decía con las palabras. Era establecer una relación espiritual con aquello a lo que se ofreció el alimento. En el mundo visible todo parece inocente, pero en el mundo invisible cada acción tiene una resonancia. Participar de una comida que ha sido ofrecida a los muertos o a los ídolos es aceptar una alianza espiritual que no honra al Dios verdadero. Y en esa alianza se pierde autoridad. Se contamina el altar personal. Se debilita el discernimiento y se compromete la cobertura espiritual. El profeta Oseas, al denunciar la corrupción espiritual de Israel, conecta directamente la idolatría con la comida. En Oseas 9:4 dice: no derramarán vino a Jehová, ni serán gratos sus sacrificios. Pan de enlutados les será como su pan. Todos los que coman de él serán inmundos, porque su pan será para sí mismos. No entrará en la casa de Jehová aquí. El pan es visto como algo contaminado, no por su ingrediente, sino por su propósito. No fue preparado para honrar a Dios, y por eso no puede ser ofrecido en su casa, no puede ser recibido como bendición. La intención contamina el acto. La motivación espiritual detrás de la comida afecta su impacto. No todo pan alimenta. Hay pan que aleja, hay pan que mancha, hay pan que impide el acceso a la presencia. Por eso el creyente no puede comer sin discernir. No puede sentarse a cualquier mesa con los ojos cerrados. No puede aceptar toda invitación sin preguntar por el altar del cual proviene, porque no se trata solo de lo que sobre lo que se come, sino
del espíritu que ha sido invocado sobre ese alimento. Muchas comidas vienen marcadas por palabras, por rituales, por consagraciones ocultas. Y aunque se presenten con apariencia de cortesía, tienen un origen profano. El engaño no está en el sabor, está en la intención, está en lo que no se ve, está en lo que ha sido sellado espiritualmente. El mismo principio se repite en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10, 27 a 28, Pablo escribe: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Pero si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Esta instrucción revela que el problema no está en el imet, el alimento en sí, sino en su consagración. Cuando se sabe que ha sido sacrificado a ídolos, el mandato es claro: no lo comas, no participes, no entres en comunión con esa realidad espiritual, aunque parezca una comida cualquiera. El hecho de que ha sido ofrecida a otra entidad cambia completamente su naturaleza espiritual. En el mundo moderno, muchas de estas prácticas se mantienen, aunque con otros nombres y otros rostros. Las comidas en altares domésticos, los platos preparados para rituales de sanación, las ofrendas colocadas en cementerios, los alimentos bendecidos por manos ajenas al Espíritu de Dios, son parte del mismo patrón. Son comidas disfrazadas, son ofrendas ocultas, son transacciones espirituales camufladas en forma de celebración, de tradición, de costumbre. Y quien no discierne termina abriendo puertas por ignorancia, cediendo terreno por descuido, perdiendo paz por falta de vigilancia. La Escritura es reiterativa al advertir sobre el peligro de mezclar lo santo con lo profano. En Ezequiel 22, 26 el Señor declara: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis cosas santas. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo limpio y lo no limpio. Esta falta de discernimiento no solo es una falta leve, es una transgresión grave, es una violación del orden espiritual, es una negación del principio de separación que caracteriza a un pueblo apartado para Dios. Comer lo que ha sido consagrado a otro espíritu es confundir el altar, es profanar la mesa, es negar con los hechos la santidad que se profesa con los labios. Y el precio es alto: la pérdida de sensibilidad espiritual, la aparición de confusión persistente, el debilitamiento de la oración, la entrada de pensamientos extraños, la manifestación de pesadez en la atmósfera espiritual. Todo esto puede ser consecuencia de haber participado, incluso sin quererlo, en comidas que no fueron solo alimentos, sino transmisores de realidades espirituales contrarias al reino. El creyente debe estar atento. No se trata de legalismo, se trata de preservar la integridad del altar, se trata de cuidar la comunión, se trata de proteger el pacto. La solución está en la consagración, en el rechazo firme y claro de todo alimento que haya sido preparado en un contexto espiritual profano, en la práctica constante de la oración que no solo agradece, sino que santifica, en la decisión de no sentarse en mesas donde la presencia de Dios ha sido sustituida por otras influencias. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La limpieza incluye los pactos inconscientes, las comidas recibidas sin discernimiento, los gestos aceptados sin pregunta. La santificación no es solo moral, es espiritual, es profunda, es constante,
El enemigo no necesita abrir portales con estruendo. Le basta con una mesa disfrazada, con un plato adornado, con una intención oculta. Pero el creyente que ha sido llamado a vivir en luz tiene la responsabilidad de examinar todo a la luz del Espíritu. No todo lo que se ofrece debe ser recibido. No toda invitación es inofensiva. No toda comida es pan. Hay panes consagrados a la muerte. Hay dulzuras que en el Espíritu son amargas. Hay gestos que en lo invisible son trampas. Y quien ha sido apartado para Dios no puede caer en esos lazos. Este es el tiempo de afinar el discernimiento, de abrir los ojos espirituales, de renunciar a toda comunión inconsciente con mesas ajenas al reino, de consagrar no solo el alma, sino también la mesa, porque en la pureza del altar se fortalece la comunión y en la vigilancia sobre lo que se consume se preserva la cobertura espiritual. Dios no comparte su altar con nadie y aquel que ha sido invitado a su mesa no debe volver a sentarse en mesas disfrazadas de afecto, pero consagradas a las tinieblas. Comer es un acto espiritual. La mesa es un altar. El pan es comunión. Y solo en el altar de Cristo hay alimento verdadero que fortalece, santifica y sostiene al alma. El placer por la comida no es un pecado en sí mismo. Dios creó los sabores, los aromas, los frutos de la tierra para el deleite humano. En el Edén la abundancia no era solo funcional, era también deleitosa. El problema comienza cuando ese placer se convierte en una puerta descontrolada, cuando el deseo de satisfacción inmediata supera la obediencia y lo que fue diseñado para alimentar comienza a dominar. El enemigo, sabiendo esto, ha utilizado la comida como un medio para esclavizar, distorsionar, desviar. Porque donde hay exceso, hay vulnerabilidad. Donde el apetito manda, la voluntad se debilita. Y donde no hay dominio propio, hay terreno fértil para la opresión espiritual. En Filipenses 3:19, el apóstol Pablo habla de aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en lo terrenal. Esta advertencia no va dirigida a los incrédulos, sino a aquellos que, conociendo la verdad, han permitido que los placeres físicos desplacen la supremacía de lo espiritual. El vientre, como símbolo del deseo desordenado, se transforma en ídolo. Y todo ídolo reclama adoración. En este contexto, la comida se convierte en mucho más que alimento. Se transforma en un sustituto, en una distracción, en una forma de consuelo que reemplaza la dependencia de Dios. El enemigo lo sabe y por eso manipula el deseo natural hacia extremos que rompen la comunión. La gula no es solo un exceso alimenticio, es una señal de vacío interior. Es la búsqueda desesperada de llenura sin recurrir a la fuente verdadera. Y ese patrón se repite silenciosamente en muchos, no solo en quienes comen mucho, sino en quienes buscan en la comida lo que deberían buscar en la oración, en la palabra, en la presencia de Dios. En este escenario, el enemigo introduce alimentos consagrados a sus fines, cubiertos de atracción, adictivos, no solo en sabor, sino en su carga espiritual. Platos que no solo buscan satisfacer, sino atar. Alimentos preparados con la intención de seducir el alma, de nublar el entendimiento, de crear hábitos que ahogan la sensibilidad espiritual. Porque mientras más se sacia el cuerpo con lo prohibido, más se apaga la voz del espíritu. En Proverbios 23, 20, 21 se exhorta: no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esta pobreza no es solo económica, es espiritual. El exceso roba claridad, debilita la oración, rompe la disciplina, fragmenta la voluntad. Comer sin dominio es vivir sin armadura. Y quien vive sin armadura está expuesto al ataque constante. El enemigo no necesita
grandes portales cuando tiene acceso diario a través de una debilidad no confrontada. Por eso, quien quiere mantenerse firme debe mirar su mesa con discernimiento, porque lo que parece deseo puede ser un yugo. Y lo que se tolera en lo físico puede esclavizar en lo espiritual. El alma no se fortalece solo con lo que evita, sino con lo que escoge abrazar. Así como hay comidas que contaminan, también hay alimento que vivifica, que limpia, que renueva desde lo profundo. La Escritura no deja espacio para la neutralidad. Si el enemigo tiene mesas que debilitan, Dios ha dispuesto un banquete que edifica. En Juan 6:35 Jesús declara: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No se trata de una metáfora vacía, se trata de una afirmación absoluta sobre la única comida que no solo sacia, sino que transforma la esencia de quien la recibe. Ese pan no está compuesto por harina ni fermento. Es la presencia viva de Cristo en el interior del creyente. Es la palabra revelada que alimenta el espíritu. Es la obediencia que madura el carácter. Cada vez que el alma decide alimentarse de lo eterno, se hace más fuerte ante lo que antes la doblegaba. Mientras la comida consagrada a ídolos apaga la voz del espíritu, el alimento que viene de Dios la afina, la despierta, la amplifica. Por eso Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con autoridad en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la base sobre la cual se construye una vida inmune a las trampas espirituales que se presentan en forma de alimentos contaminados. El creyente no ha sido llamado a una dieta física, sino a una dieta espiritual. Lo que sostiene al hombre interior no es lo que entra por la boca, sino lo que es recibido en el corazón por medio de la verdad. El alimento espiritual no tiene apariencia, pero tiene efecto. Transforma la forma de pensar, de hablar, de reaccionar. Llena los vacíos que la comida terrenal no puede llenar. Fortalece el discernimiento, agudiza la visión, renueva el deseo de santidad. Esa comida viene del altar celestial. Y solo quienes renuncian a las mesas del mundo pueden sentarse a recibirla. En Apocalipsis 3:20 el Señor expresa una invitación poderosa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El acto de cenar con Cristo no es simbólico, es espiritual, es pacto, es comunión íntima, es transferencia de vida, de propósito, de dirección. Allí no hay manipulación, no hay oscuridad, no hay ataduras escondidas, solo verdad, solo luz, solo alimento puro. En ese banquete el alma se alinea con el cielo y recupera su fuerza original. En esa mesa toda confusión desaparece y toda carga es reemplazada por paz. Comer de ese pan es decir sí a la voluntad de Dios. Es cerrar la puerta a la manipulación espiritual y abrirla a la vida abundante que solo Él puede ofrecer. El alma que ha sido despertada no vuelve jamás a dormir con la misma tranquilidad. Cuando la luz de la verdad irrumpe en lo cotidiano, lo que antes parecía inofensivo revela su verdadero rostro. Comprender que hay comidas usadas como instrumentos de ataque espiritual no es solo un conocimiento que informa, es una revelación que transforma. Después de abrir los ojos a esta dimensión, el creyente ya no puede mirar su mesa de la misma manera, ni acercarse a los alimentos sin una conciencia espiritual activa. Pero esta conclusión no es solo un llamado a evitar lo contaminado, es una invitación a recuperar el gobierno espiritual que muchos han perdido sin saberlo. La estrategia del enemigo ha sido siempre la misma:
desactivar el discernimiento, debilitar la voluntad y cortar el flujo de autoridad que emana de una vida consagrada. Y lo ha hecho muchas veces sin enfrentamientos violentos, sin señales evidentes, sino a través de actos tan simples como una comida compartida sin discernimiento. Cuando el creyente no ejerce dominio sobre lo que consume, sobre lo que acepta, sobre lo que pone en su cuerpo, entonces cede autoridad sobre áreas que deben permanecer bajo la cobertura de Dios. Esta pérdida es progresiva, casi imperceptible, pero profunda. Poco a poco se debilita la firmeza espiritual, se enfría la oración, se oscurece la visión interior. Sin saber cómo, muchos terminan luchando contra una niebla espiritual persistente. Y es ahí donde se revela lo esencial. No se trata solo de qué alimentos evitar, sino de desde dónde estamos viviendo, con qué conciencia, bajo qué autoridad. Esta verdad lleva a una conclusión ineludible. Cada acto del creyente es una expresión de reino. Comer no es un acto neutro, es una afirmación de pertenencia. Cada vez que decides que entra a tu cuerpo, estás decidiendo también a qué altar te alineas, a qué mesa perteneces y a qué voz estás abriendo espacio en tu interior. No es temor lo que debe guiarte, sino propósito. No es obsesión con lo oculto, sino pasión por lo sagrado. La solución no está en volverse legalista ni en vivir con paranoia espiritual. La solución está en recuperar el gobierno, en volver al principio donde todo acto del cuerpo responde a una intención del espíritu, donde el creyente no solo rechaza lo impuro, sino que establece territorio, declara autoridad, afirma el dominio del reino, incluso en lo más cotidiano. Dios no nos reveló estas verdades para que nos escondamos, sino para que levantemos nuevas mesas, mesas de pacto, mesas de consagración, mesas donde la presencia de Cristo sea el centro. Porque así como hay comidas que contaminan, también hay mesas donde se libera vida, sanidad, claridad, y son esas las que debemos restaurar. En cada casa, en cada familia, en cada comunidad, Dios está buscando hijos que no solo cierren puertas al enemigo, sino que abran portales de gloria, que transformen sus cocinas en altares, sus comidas en momentos de adoración, sus hábitos en proclamaciones del reino. No es tiempo de temor, es tiempo de gobierno, es tiempo de que la mesa del creyente se convierta en trinchera espiritual, en punto de encuentro con el cielo, en proclamación viva de que en esta casa, en esta vida, solo se sirve pan de vida y vino eterno, porque donde Él preside, ninguna otra voz tiene lugar, y cuando Él bendice, ninguna maldición puede permanecer. Esa es la victoria que hoy se activa en ti.